amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo sobre mitos y en este caso vamos a hablar del típico de comer, hay que comer cada 2 o 3 horas para ganar masa muscular. No puedes estar más de 3 horas sin comer porque si no vas a perder masa muscular. Bueno, esto es algo típico que nos han dicho a todos cuando hemos ido al gimnasio y a día de hoy todavía se sigue diciendo. Y bueno, alguno de los argumentos que se suele decir es pensar en un bebé. Nosotros estamos en etapa de crecimiento y un bebé está en etapa de crecimiento también. Por lo tanto, un bebé no come cada 3 horas, no hace muchas comidas al día. Pues nosotros, para estimular el anabolismo, también tenemos que comer cada 3 horas y no espaciar más las comidas porque si no, perdemos. Bueno, decir que sobre los bebés tal vez coman tantas veces al día porque realmente ellos no pueden hacer comidas más abundantes. Por lo tanto, para llegar a sus requerimientos diarios, algo importante a lo largo del vídeo, pues los bebés van a tener que hacer más comidas de menos cantidad. Otro de los argumentos que se suele decir para no espaciar más las comidas y tal, es que tenemos que tener un flujo constante de aminoácidos, ya que esto estimula el anabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que, bueno, estimula el anabolismo y previene el catabolismo. Vale, el catabolismo no se puede prevenir. Tanto el catabolismo como el anabolismo son procesos totalmente naturales del cuerpo que ni uno ni el otro se pueden prevenir bajo ningún concepto. Simplemente podemos priorizar o podemos estimular de mayor medida uno u otro, pero no podemos evitar algo totalmente natural del cuerpo. Es como salivar, o sea, es imposible comer sin salivar, es un proceso totalmente natural que no vamos a poder evitarlo. Salivaremos más o salivaremos menos, pero vamos a salivar sí o sí. Vale, pues con el catabolismo y el anabolismo viene a ser lo mismo. Y ya vamos a ir al lío, y por último quiero decir una cosa que al final del vídeo volveré a decir quiero que la tengáis en mente porque es importante. Hay un estudio que concluye con una cosa muy interesante. No existe anabolismo sin un previo catabolismo. Y ahora ya, vamos al lío. Bien, decir que todos los estudios de los que voy a ir hablando a lo largo del vídeo los tengo todos en un artículo que he escrito en el blog, y que bueno, al final lo tengo todo por escrito y pongo las referencias de cada estudio por si a alguien le interesa verlos. Vale, vamos al lío. Por una parte tenemos 3 estudios, aunque os puedo asegurar que hay miles, simplemente he cogido los 3 primeros porque creo que con 3 es suficiente, en los que ayunaron durante 16 horas en uno, 16 horas en otro y 20 horas en otro, o sea, todas estas horas sin comer. No hubo catabolismo muscular en ninguno de ellos. Todas esas horas sin comer y no hubo catabolismo, por lo tanto, preocuparnos por 2 o 3 horas simplemente es que no tiene sentido. Después hay otro estudio que exactamente lo hicieron con el Ramadán. Es muy parecido a esto, básicamente se tiran prácticamente todo el día sin comer y luego pues comen todo lo que les da la gana. Vale, en este estudio no hubo control de la dieta, por lo tanto no se sabe si llegaron a requerimientos, la cantidad de proteína que tomaron, etcétera, etcétera. Simplemente durante los 30 días del Ramadán iban haciendo comprobaciones de a ver cómo iba variando la composición corporal de esas personas. Y lo que vieron es que cuando finalizaron el Ramadán, bueno, perdieron mucha agua, mucho glucógeno, etcétera, pero nos quedamos con el músculo y la grasa. De grasa perdieron del peso que perdieron, el 7,6 fue de grasa. Y solo 0,2 fue de masa muscular. O sea, después de 30 días ayunando todas estas horas, o sea, durante todo el día sin comer, sin control de la dieta, simplemente perdieron 0,2. ¿Por qué en estos que ayunan prácticamente las mismas horas sí que no hay nada? Aunque prácticamente aquí se puede decir que tampoco hay nada, pero bueno, porque aquí sí hubo un control de calorías y dieron exactamente la cantidad de proteínas, hidratos, etcétera, que necesitaban esas personas. Por lo tanto, cuando tú al cabo del día
le das al cuerpo todo lo que necesita, no va a haber catabolismo, independientemente de que pasen 2, 3, 16 o 20 horas. Bueno, ¿y cómo es posible eso de estar 20 horas? O sea, prácticamente todo el día, ya que solo comen 4 horas y luego están 20 horas, o sea, todo el día prácticamente sin comer. ¿Cómo es posible que no pierdan masa muscular? Vamos a ver el motivo. Glucosa, ¿vale? O sea, importante, glucosa. Bien, para que no haya pérdida de masa muscular, nuestro cuerpo, funciona básicamente con glucosa. Hay órganos que no utilizan glucosa, que prefieren cuerpos cetónicos, etcétera, pero bueno, en líneas generales, la mayoría del cuerpo utiliza glucosa, así que vamos a hablar de la glucosa. Bien, la fuente principal de más fácil utilización para el cuerpo es los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, o sea, el cuerpo puede producir glucosa súper fácil de los hidratos de carbono. Vale, una comida normal y corriente, ni excesivamente alta ni excesivamente baja, normal, perfectamente puede estar 3 horas aportándonos glucosa. 1 hora arriba, 1 hora abajo, ¿vale? Pero unas 3 horas. Vale, mientras tengamos glucosa, como iremos viendo ahora al final, no va a haber catabolismo, ¿vale? O sea, ya son 3 horas en las que va a haber aporte de glucosa y nos olvidamos del catabolismo, ¿vale? Cuando están todos los carbohidratos digeridos y utilizados y ya no hay glucosa de donde sacar, el cuerpo va a recurrir a los depósitos de grasa y de glucógeno, ¿vale? Pues nada. Los depósitos de grasa, como sabemos, son infinitos. La grasa, desgraciadamente, no se acaba nunca. Y luego, pero el cuerpo sí que se va a regular para utilizar más grasa o menos. Pero bueno, el cuerpo, después de los hidratos, va a empezar a utilizar grasa. Vale. Y luego el glucógeno, he puesto muchas horas porque esto puede variar muchísimo. Pero vamos, depósitos de glucógeno, es que al final son muchas horas, prácticamente puede estar todo el día degradando glucógeno o muchísimas, 7, 8 o 10 horas. Esto también va a depender de la actividad que tengamos, por lo tanto simplemente son muchas horas y no se puede decir un número de 7, 10, 15 horas, son muchas horas, ¿vale? Cuando ya hayamos vaciado considerablemente los depósitos de glucógeno y nuestro cuerpo diga que ya no queda glucógeno, que ya se empieza a vaciar, ya no hay más glucógeno, vamos a empezar a producir glucosa a partir de los aminoácidos en la sangre, ¿vale? Nuestro cuerpo sigue produciendo glucosa a partir de los aminoácidos en la sangre, todavía no hay catabolismo. Cuando nuestros niveles de aminoácidos en sangre empiezan a bajar y nuestro cuerpo detecte que ya los tenemos bajos, el cuerpo va a volver a decir, ya no voy a sacar más de estos aminoácidos porque yo necesito unos niveles. Vale, pues entonces el cuerpo va a recurrir a las reservas de aminoácidos. Amigos, esto sí es catabolismo, catabolismo muscular. Las reservas de aminoácidos son exactamente los músculos. Los músculos, pues eso, son reservas de aminoácidos. Así que cuando ya no haya hidratos, cuando depósitos de glucógeno agotados, cuando ya haya recurrido también a los aminoácidos de sangre, entonces es cuando va a tirar del músculo, va a producir catabolismo. ¿Sabéis cuántas horas hay aquí? Pues ya lo hemos visto en estudios anteriores, pueden ser 16 horas, 20... Esto va a depender de la cantidad de hidratos que comamos, del glucógeno como lo tengamos, etcétera, etcétera. También de las proteínas que comamos durante el día, porque las proteínas que comamos durante el día nos van a estar aportando aminoácidos. Por lo tanto, mientras nos aporta aminoácidos, tampoco va a tener que recurrir de la masa muscular. En definitiva, 10, 12, 16 horas, ¿vale? En las que el cuerpo todavía no va a recurrir a esto. Por lo tanto, son muchas horas en las que el cuerpo no va a necesitar tirar de la masa muscular, por lo tanto no va a haber catabolismo. Vale, ¿qué pasa con las personas que no es que yo como muy poco, es que tal, típicas dietas low carb y todas sus primas hermanas, destroza metabolismo? Para mí, hacer una low carb o todo ese tipo de dietas es
pan para hoy y hambre para mañana. Las primeras semanas todo es muy bonito, pero después el metabolismo se destroza, el cuerpo se regula para que no quemes nada, el metabolismo se destroza, se ralentiza y en definitiva destrozamos el metabolismo y se va todo a pique. Estas personas sí van a tener catabolismo. ¿Por qué? Si hacen una low carb o todo este tipo de dietas en las que no hay carbohidratos, directamente no hay hidratos, por lo tanto ya no va a poder producir glucosa de ahí, así que todo esto ya no existe. Después, si ya lleva varios días, semanas en low carb, con el metabolismo bajo de hidratos destrozado, no va a haber glucógeno, ¿vale? Por lo tanto, tampoco va a poder sacar de ahí. Después, si no llegamos a una cantidad de por lo menos 200 gramos de hidratos de carbono al día, nuestro metabolismo va a empezar a caer en picado y se va a regular de forma perfecta para que no consuma calorías y tampoco va a consumir grasa. Vale, las típicas dietas low carb sí aportan bastante proteína, por lo tanto vamos a tener un flujo en sangre de aminoácidos bueno, vale, pero es que ya no hay nada más, por lo tanto esto se acaba. Y se acaba rápido porque vamos a querer la proteína para reparar el músculo, para producir energía, la proteína para todo, y la proteína pues cuesta mucho producir glucosa a partir de la proteína, después sus funciones de regeneración, etcétera. Vamos, que se van a acabar los aminoácidos y ahí sí que tenemos enseguida el catabolismo muscular, ya que va a tener que enseguida que tirar de las reservas musculares. Catabolismo muscular, ahí sí que tal vez en 3 horas, 4, no lo sé, como digo, va a depender mucho también de la actividad de la persona, de la cantidad de proteína que tome, etcétera, pero ahí sí que va a haber riesgo de catabolismo si pasan muchas horas entre comida y comida. Bueno, realmente, aunque no pasen horas, aunque comamos cada 2 o 3 horas, realmente va a haber catabolismo sí o sí, casi seguro. Directamente, la persona que ahora mismo esté en esa situación realmente no tiene que preocuparse del catabolismo muscular, o sea, el catabolismo muscular no es el problema ahora mismo es el metabolismo. Lo que hay que hacer en estos casos es reeducar el metabolismo, volver a hacer un metabolismo ya no excelente, sino un metabolismo normal, que necesite por lo menos 2000 calorías al día y 200 gramos de hidratos de carbono al día. Cuando se consiga eso, entonces se podrá reducir o quitar, o sea, que no haya catabolismo de proteína muscular. Pero mientras sigamos con la low carb, sin hidratos y todo este tipo de cosas, va a ser imposible que no haya pérdida de masa muscular. Bien, para entender mejor todo esto, vamos a explicar el ratio de absorción de proteína en el intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que se sabe que entre 1,3 gramos de proteína por hora a 10 gramos de proteína por hora es lo que va a tardar en absorberse la proteína. Así que vamos a poner un ejemplo. Si proteína de absorción rápida, lo más rápida posible, ¿vale? Si tomamos 40 gramos de proteína, lo mínimo que va a tardar en absorberse, o sea, en estar aportando aminoácidos, etcétera, y que no haya pérdida de masa muscular, van a ser 4 horas. Si son 40 gramos, a 10 gramos por hora, son 4 horas en el peor de los casos. Pero, ¿qué ocurre cuando en vez de ser una proteína súper rápida, como suelen ser las típicas del batido, aislados, hidrolizados, etcétera? ¿Qué ocurre con los alimentos como la carne, huevos, pescado, etcétera? Son proteínas muchísimo más lentas, por lo tanto no vamos a estar en 10, vamos a estar en menos. Y que además, cuando hacemos comidas normales que mezclamos con la fibra, con la grasa, con hidratos de carbono, el conjunto de todo esto, bueno, concretamente de la grasa, sobre todo la fibra y la grasa, los hidratos también, pero sobre todo la fibra y la grasa, ralentiza mucho el proceso de absorción, por lo tanto,
al final nuestro cuerpo va a estar digiriendo y, bueno, sí, produciendo glucosa, aportar aminoácidos, etcétera, mucho más de esas 4 horas cuando se comparaba simplemente con la proteína rápida. Mucho más, o sea, ya vamos entendiendo por qué se podía llegar hasta estar hasta 16 horas sin perder músculo. Concretamente, hay un estudio, ¿vale?, en el que dieron 37 gramos de proteína, 75 gramos de hidratos de carbono y 17 gramos de grasa, y vieron que se estuvo casi 6 horas aportando glucosa, aminoácidos, etc. Por lo tanto, se estuvo casi 6 horas en las que era imposible perder masa muscular. No quiere decir que a partir de las 6 horas iba a perder masa muscular, ya que a partir de las 6 horas, si recordáis, podía empezar a tirar de la grasa, del depósito de glucógeno, de los aminoácidos en sangre, y ya después de todo eso empezaría el catabolismo muscular. Pero lo que se vio es que durante 6 horas toda esa comida se estaba digiriendo, por lo tanto, no es que no haya catabolismo, sino que había aumento de nutrientes durante todo ese tiempo. Esto es una comida normal y corriente, no es una comida muy rara. Para llegar a esta cantidad de nutrientes, por poner un ejemplo, serían 100 gramos de carne, 100 gramos de pasta o arroz y unos pocos frutos secos, igual 20 gramos de frutos secos. 100 de arroz, 100 de carne, y 20 gramos de frutos secos. Una comida súper normal nos llega a estos requerimientos. Si a esto le añadimos algo de verdura, que tiene algo más de hidrato, algo más de proteína, tiene fibra, le añadimos una fruta, nos iríamos a más horas, ¿vale? Porque habría más nutrientes. Por lo tanto, entendemos ahora mejor, creo yo que se entiende mejor por qué no hay catabolismo con 16 horas sin comer. ¿Ok? Vale, ya tengo claro que aunque pasen 5 o 6 horas no voy a catabolizar. Pero bueno, si a mí me gusta hacer 6 o 7 comidas, no pasa nada, puedo hacer 6 o 7 comidas. Bueno, pues como poder se puede, pero realmente tal vez no sea mejor como se muestra aquí en este estudio. Un estudio, ¿vale?, en el que controlaron tanto las calorías, o sea, la dieta, como el entrenamiento. ¿En qué se basa el estudio? El estudio duró 12 semanas y comprobaron el crecimiento muscular que tenían ambos grupos. Un grupo cuando hacía 3 comidas al día, o sea, que entre comida y comida pues dejaban unas 5 horas, por lo menos, y el otro grupo hacía 6 comidas. Pues bueno, básicamente vieron que el grupo que hacía 3 comidas tuvo mayores ganancias musculares. ¿Recordáis la primera frase que he dicho? Quiero que la recordéis. Había dicho no existe, pero bueno, por abreviar, no hay anabolismo sin catabolismo. Vale, vamos a ver. ¿Qué ocurre a nosotros como personas? ¿Vale? ¿Qué nos ocurre cuando tenemos algo en exceso? Pues que nos agobiamos, que no lo valoramos, ¿vale? Que no apreciamos eso, que no le sacamos provecho porque lo tenemos en exceso y realmente no valoramos eso que tenemos en exceso. ¿Qué ocurre cuando pasa lo contrario? Cuando tenemos una carencia, que nosotros vamos a estar mucho más receptivos a eso que no tenemos, vamos a saber valorar mucho más y a utilizar mucho más eso que no tenemos, y que cuando lo tengamos, pues eso, vamos a utilizarlo más, por lo menos durante un tiempo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el cuerpo, a la proteína, aminoácidos, anabolismo, etcétera, es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos constantemente aminoácidos, proteína, comida, proteína, ¿verdad? Literalmente estamos agobiando al cuerpo con el anabolismo, y el cuerpo, pues como hemos visto, es igual. O sea, al final, realmente se ha visto, hay estudios que han demostrado que cuando hay un aporte constante a toda hora de aminoácidos, lo que ocurre es que disminuye la sensibilidad y la utilización de los aminoácidos. Por lo tanto, si está menos receptivo a aminoácidos, los va a utilizar y los va a aprovechar menos. O sea, va a producir menos síntesis proteica, menos anabolismo. ¿Qué ocurre cuando dejamos más horas entre comidas? Vale, hay un dicho que dice:
no cambiarás hasta que le veas los dientes al lobo. Lo que quiere decir esto es que cuando tú le ves los dientes al lobo y te asustas, cambias y haces todo lo contrario, porque cambias, te has asustado. Vale, ¿qué pasa cuando dejamos más horas? Pues lo que pasa es que le estamos enseñando al cuerpo los dientes del catabolismo. Y dejar todo ese tiempo, más horas entre comida y comida, hará que nuestro cuerpo esté muchísimo más receptivo a los aminoácidos. Nosotros estimulamos el anabolismo con las proteínas y la comida, y luego dejamos horas. No comemos, nos acercamos al catabolismo, nos alejamos del anabolismo y nuestro cuerpo empieza a verle los dientes al catabolismo y se asusta. Y es cuando el cuerpo está mucho más receptivo y está deseando otra vez esos aminoácidos. Y hostia, no le llegan. Hostia, no me llegan los aminoácidos. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que cuando por fin le llegan los aminoácidos tras 4, 5, 6 horas, ¡ostras! Aminoácidos, y hace ¡boom! Está muchísimo más receptivo y puede estimular muchísimo más la síntesis de proteína, muchísimo más el anabolismo, y realmente es eso lo que se ha visto que ocurre, que está más receptivo y va a utilizar y aprovechar muchísimo más esos aminoácidos que si estamos agobiando, que al final es aporte de aminoácidos y el cuerpo prácticamente apenas tiene estimulación del anabolismo. Y este es el otro motivo que explica por qué 3 comidas dieron más hipertrofia que 6. La leucina. La leucina es un aminoácido esencial y es el aminoácido más importante para estimular el crecimiento muscular, la síntesis de proteína muscular. Se sabe que entre 3 y 4 gramos es lo que se necesita para estimularla al máximo. Entre 3 y 4 gramos nos lo puede proporcionar más o menos entre 30 y 40 gramos de proteína de los alimentos. Vale, yo he puesto aquí el ejemplo de 3 y 6 comidas porque es lo que se ha hecho en estudio y creo que se va a entender bastante. Yo ahora mismo tengo unos requerimientos de 170 y algo de proteína, 174 creo que es, ¿vale? Pero yo en el ejemplo he puesto 150 porque es un número redondo para que se entienda mejor. Vale, una persona con 150 gramos de proteína que hace 3 comidas al día. 50, 50 más 50. Vale, llega de sobra a esos gramos de proteína, por lo tanto, tiene la cantidad suficiente de leucina para estimular al máximo la síntesis de proteína muscular. ¿Qué ocurre cuando esa misma persona divide su dieta, sus comidas en 6? Que va a tener que reducir a 25. Por lo tanto, no va a llegar a esto, por lo tanto, no va a tener una buena síntesis de proteína muscular. La síntesis no es proporcional, quiero decir que aunque sea la mitad, no estimulas la mitad, ¿vale? De hecho, se ha visto así en el estudio, que si no llegas a esta cantidad, tal vez, pues lo que estimules es un 30, un 20%, no lo sé, ¿vale? Pero se estimula menos de la mitad. Por lo tanto, al final esta persona va a tener más picos de síntesis proteica, pero van a ser picos muy débiles. Si esta persona consigue 3 grandes picos, ¿vale? Pongamos un ejemplo de 5, pues 5 más 5 más 5, ¿vale? 5 es lo máximo que se puede estimular, pues esta persona está consiguiendo 15 al día, ya sea para aumentar el músculo o para mantener la masa muscular en definición. 15 de síntesis proteica. ¿Qué le ocurre a esta persona? Pues realmente va a estimular menos. Por ejemplo, tal vez esa cantidad pueda estimular un 2, así que 2, 2, 2, 2, 2. Van a ser picos muy poco pronunciados, o sea, van a ser picos muy débiles. Y al final 2, 2, 2, 2 nos está dando 12. Ese es el motivo por el cual en ese estudio 3 comidas fueron más efectivas para el crecimiento muscular que 12. Y yo creo que se ha entendido bien y ahora sí que ya finalizo. Bueno, ya para terminar quiero decir un dicho que creo que va muy bien con todo esto y me gusta mucho. O sea, más vale pocos y buenos que muchos y malos. Bien amigos, pues esto es todo. Siento mucho que se haya hecho tan largo el vídeo, la verdad es que pensaba que iba a ser más corto, pero como siempre al final se me hace largo.
Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que se entienda perfectamente por qué no pasa absolutamente nada, aunque pasen 4, 5 o 6 horas. Y nada, así que a hacer lo que más os guste, pero no os preocupéis por el catabolismo, porque si tenéis una buena dieta, unos buenos requerimientos y coméis al cabo del día todo lo que necesitáis, no va a haber pérdida de masa muscular. También decir que en el ejemplo este yo he puesto 3, pero por ejemplo una persona que tenga mayor requerimiento de proteína y que aunque haga 4 o 5 comidas, si al final vamos a estimular al máximo la síntesis de proteína muscular, pues también puede ser efectivo, ¿vale? No quiero decir que 3 está bien y si no es 3 está mal, no, podemos hacer 4 también, 5, pero como hemos visto antes en el vídeo, tampoco interesa tener constantemente un flujo de aminoácidos, porque lo que va a pasar es que nuestro cuerpo se va a agobiar, ¿vale? Entonces yo dejaría entre 3, 4 comidas y en algún caso como mucho 5, pero entre 3 y 4 comidas más o menos sería lo ideal. Y nada, ahora sí que ya me despido. Si os ha gustado mucho el vídeo, os agradecería muchísimo que le dierais un like al vídeo y que os suscribáis al canal. Nada amigos, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.